líder de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados. Jorge, gracias por estar aquí, bienvenido, buenos días. Buenos días, Guillermo, buenos días a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias, Jorge. Quisiera conocer tus puntos de vista. Ya he escuchado algunos desde la tribuna, pero quisiera que le platicaras al público tu opinión acerca de este paquete robusto de iniciativas que el presidente envía en su carácter de propuestas de reforma, 18 de ellas reformas constitucionales, 2 de ellas reformas legales, iniciativas que envía pues prácticamente hacia el final de su gobierno, a muy pocas semanas ya de las elecciones presidenciales. ¿Qué opinas acerca de esta acción de López Obrador cuando estamos a menos de 8 meses de que concluya su gobierno, diputado Jorge Romero? Sí, me resulta, Guillermo, que nosotros desde un principio lo hemos dicho, para nosotros esta es su última intervención electoral. O sea, él quisiera aparentar un super esfuerzo de último momento legislativo cuando pues muchos ya sabemos perfectamente que es su último intento electoral de incidir en las elecciones cuando las leyes en este país se lo prohíben a cualquier gobernante. Pero bueno, primero te diría, mi querido Guillermo, que nosotros para nada va a ser lo único de lo que estemos hablando de sus iniciativas, porque eso es exactamente lo que él quiere, que todos estemos nada más hablando de sus iniciativas, cuando, pero hay muchos temas antes, mucho más importantes, que le preocupan a la gente, y de eso en el PAN y en la oposición es de lo que vamos a estar hablando, que ni crea que vamos a caer en su garlito. Ahora, son iniciativas que obviamente tenemos que atender, pues sí, pues obviamente. Por eso yo, de las mismas, te diría que nosotros pretendemos clasificarlas. Hay un grupo de estas iniciativas, Guillermo, que el PAN jamás, nunca, en ninguna circunstancia, vamos a aprobar. Y cuando hablo de nosotros, me atrevo a hablar de toda la oposición, y sin la oposición no se puede pasar una reforma constitucional. Que estoy hablando, si gustas después las detallo, pero te estoy hablando de una reforma al Poder Judicial que la destruye, jamás van a contar con el PAN. De una reforma que pretenda destruir los órganos constitucionalmente autónomos como el INE o el INAI, jamás el PAN lo va a aprobar. O que pretendan militarizar la seguridad pública, jamás lo va a aprobar. Si nosotros vamos a entrar a la reflexión de las demás, algunas incluso podríamos considerarlas como factibles. Por ejemplo, te hablaría de la de pensiones, siempre y cuando, insisto, nos expliquen de dónde va a salir el dinero, porque según ellos ya lo intentaron explicar, pero es una absurdez, Guillermo, es una absurdez, no tienen ni pies ni cabeza, es una reforma pues para quedar bien con la gente. Yo, como le he dicho entre broma y broma, Guillermo, el PAN también podría quedar bien con la gente si se nos ocurre proponer que se cancele el cobro de impuestos. No, hombre, pues quedaríamos, te aseguro, bastante bien con la gente. Nada más que eso es estar de queda bien, es ser un irresponsable, es no saber ni qué estás diciendo. Y lamentablemente la de pensiones, así como la plantean, es eso, es para quedar bien, según ellos hacernos quedar mal. Vamos a ver cómo sale. Sí, acabas de abordar las iniciativas más controversiales, excepto la de pensiones, aunque lo es también por esto último que refieres, pero la reforma al Poder Judicial, ya el presidente había hecho un intento, no le salió, ahí va de nuevo, descalificando al Poder Judicial todos los días. Lo mismo que con la reforma electoral, ya lo intentó, es básicamente más de lo mismo. Estamos en pleno proceso electoral, es imposible que pase una reforma electoral, además de un presidente que va de salida, sabe que va a chocar contra la pared, ya intentó que la Guardia Nacional pase al mando del Ejército, ya la Corte le dio una respuesta. Es decir, el presidente va sobre lo mismo a sabiendas que no va a obtener, excepto la posibilidad de estar haciendo propaganda en tiempos electorales. ¿Así lo lees tú? Exactamente así. O sea, y además, lo peor de todo es que él cree, allá en su escritorio en Palacio Nacional, que es bien estratégico, que nadie lo va a saber leer así. Por favor, hombre. Tú, yo, todas las personas que nos escuchan, todos los medios de comunicación, todos los partidos políticos
hemos dicho desde el día 1. Así empecé esta entrevista, querido Guillermo. Esta es su última estrategia electoral. Y además, insisto, con un afán de, según él, exhibir a los que no pensamos como él. Bueno, pues como yo le he dicho, no hay mayor favor que nos puedan hacer, ¿eh? No hay mayor favor. Mira, para toda la gente que se levantó, se despertó en este país hace un año para defender al INE, ojalá y a sus oídos llegue que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, quiere exhibirnos a los del PAN por impedir destruir al INE. No, pues más exhibiciones de esas. O sea, por nosotros felices, encantados. Con total claridad lo decimos. Ojalá y él se encargue de hacerle ver a la gente que el PAN está en contra de militarizar la seguridad pública. Ojalá y lo hiperreplique. Esta estrategia, que al final eso es, Guillermo, su estrategia electoral, al final le va a salir mal. Porque él tampoco comprendió cuando perdió la reforma electoral y la reforma eléctrica, que en la percepción de la gente perdió él. Él cree que gana el debate, pero ni eso es así. Entonces, nosotros, insisto, querido Guillermo, vamos a atender estas reformas, pero no vamos a dejar de hablar de la violencia en este país, de cómo ser candidato en este país ya es un deporte de jugarte la vida, es de altísimo y de extremo peligro. Cómo las mujeres en este país siguen sin vivir en paz, cómo los niños no tienen medicinas. De eso es de lo que no quiere que se hable. Y de eso vamos a hablar en la Cámara y a lo largo y ancho de este país, querido Guillermo. Sí, y algo que él ha tratado de evitar a toda costa, que se hable de la investigación de la DEA y que se hable acerca de la investigación periodística que deriva en la suposición de tráfico de influencias y eventualmente corrupción de parte de sus hijos. Eso es algo de lo que el presidente no quiere que se hable, aunque la verdad es que él mismo todas las mañanas o casi todas saca el tema porque se ve que son asuntos de gran escozor para el presidente. Hay otras reformas, ya tú referías la de pensiones, que son más de carácter social. Si uno las ve a simple vista o escucha el discurso del presidente, pues parecerían muy plausibles porque se trata de beneficiar a las personas que llegan a la edad de retiro o a las personas que tienen los salarios mínimos en el país, que serían las personas más desfavorecidas. Sin embargo, el tema no es el qué. El tema, y ya lo referías tú en tu comentario, es el cómo. Digo, suena muy bonito decir vamos a aumentar las pensiones para que cuando los trabajadores lleguen a la edad de retiro reciban el 100% de su salario. Pero vaya, en primer lugar eso no ocurre en ninguna otra parte del mundo, y en segundo lugar se tendría que explicar de dónde van a salir los recursos para lograr ese propósito. Por eso el gobierno matizó después, y ustedes han dicho, la aprobamos, nada más dinos cómo, de dónde va a salir el dinero, ¿no? Sí, mira, es muy sencillo. Para empezar, mi querido Guillermo, en el discurso mañanero, fácil, el que es regalado, lo que dicen es justo lo que tú dices. Que haya una ley para que todas las personas que se retiren puedan retirarse con el 100% de su sueldo. Ah, pues, aplausos, ¿no? ¿Quién no va a estar a favor de eso? Pues eso es una maravilla. Es casi como decir que en la ley que todos seamos felices por decreto de ley. Pues a favor, hombre, a favor. Él calculaba que lo primero que íbamos a decir era no, en contra. Y entonces él poder decir, miren a los malditos conservadores que solo saben decir que no. Bueno, ese primer intento no le salió, porque nosotros desde un principio hemos dicho que sí, que con muchísimo gusto, que está padrísimo. Ahora, nada más que nos expliquen de dónde va a salir el dinero, es decir, ¿con qué, pues? Pues lo dijimos desde un principio, no va a haber cómo, no hay con qué. No se trata de ser malvado, es que simplemente no hay con qué. Y entonces en su iniciativa, para empezar, querido Guillermo, y para todo tu auditorio, lo que viene en la iniciativa no es lo que ofrece en su discurso mañanero. La iniciativa no dice que te retiras con el 100%, antes que nada están queriendo mentir, como si nosotros no supiéramos leer, Guillermo, o si la gente no supiera leer. Lo que la iniciativa que mandó dice
es que te podrás retirar hasta con un máximo, un techo que después un transitorio especifica que son 17,000 pesos. Entonces, léase bien para todo tu auditorio. Quien sea que gane más de 17,000 pesos, si pasa esta ley, no se iría con el 100% de su sueldo, se iría máximo con 17,000, que no mientan. Y segundo, cuando ponen el catálogo de dónde sacar el dinero, mira, más allá de las absurdeces que son, Guillermo, es desmantelar Fonatur, es destruir el INAI, destruir la CRE, destruir COFESE, supuestamente de agarrar de lo robado por el instituto, que le devuelvo al pueblo lo robado. Independientemente de todas esas cosas, cuando haces la suma, llega a 64,000 millones de pesos. Cuando los expertos, Guillermo, han dicho que para esta iniciativa, así como la venden, se ocuparían 430,000 millones de pesos al año. Y ellos dicen que van a fundarlo con 64,000 por una sola vez. Es demagogia pura, Guillermo. Ojalá y tu auditorio así lo entienda. Es demagogia pura. Es querer quedar bien. A ver quién cae. Pero se la apoyamos, encantados. A ver cómo se destruyen las finanzas de este país. En el PAN, ¿qué quisieran poner en el radar en estos pocos meses que le quedan a la legislatura? Será el último periodo ordinario de sesiones de la actual legislatura. ¿Qué está en la agenda del PAN? ¿Qué quisieran poner en el radar? Mira, Guillermo, lo que nosotros hemos dicho desde un principio, hay una agenda del presidente, esa es la que le importa a Morena, y hay una agenda de la gente, esa es la que le importa, pues, a la gente. Y te lo puedo asegurar, seguro que la gente, antes que nada, quiere vivir en paz. La gente no quiere despertarse por oír balazos afuera de su casa, o vivir una experiencia de las que son horribles y que Dios quiera no le suceda a nadie más, como la pérdida de un ser querido o de su libertad por el crimen organizado que existe en este país. ¿Quién más pudiera querer? ¿Qué quiere más la gente? ¿Vivir en paz? ¿Que sus hijas puedan regresar a su casa? ¿O que se vote por un juez? Digo, por Dios, por más morenista que seas, lo primero que quieres es vivir en paz para ti y para tus hijos. Segundo, queremos que haya el retorno a una economía estable en este país, que existan los apoyos que en verdad servían en este país, como estancias infantiles, como refugios para personas, mujeres violentadas, como escuelas de tiempo completo. Lo que quiere la gente es que regresen medicamentos, quimioterapias para los niñitos con cáncer. Esa es la agenda, a nuestro juicio, de la gente, y esa es la que el PAN va a seguir promoviendo. Y que, bueno, ellos sigan discutiendo entre ellos mismos, Guillermo, entre ellos, sus agendas presidenciales, que son las únicas que les importan, los temas que plantea el presidente. Eso fue este Congreso por parte de Morena, seres que simple y sencillamente obedecieron al presidente, perdiendo su dignidad, que supuestamente haber sido otro poder. Pero eso fue el oficialismo. En el PAN vamos a seguir hasta el último momento, aunque no tengamos los números, Guillermo, peleando por la agenda que le interesa a la gente. Muy bien, pues queda este testimonio. Diputado Jorge Romero, líder de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados. Agradezco, como siempre, tu disposición para platicar con nosotros. Un abrazo y muy buenos días, Jorge. Muchas gracias, Guillermo. Un abrazo a ti y a todo tu auditorio. Buen día.